En nombre de los estadounidenses como la gente con la que crecí, personas que trabajan duro, que persiguen sus sueños y que cuidan los unos de los otros. En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto la nominación para ser presidenta de los Estados Unidos de América. Con estas palabras aceptó Kamala Harris anoche la nominación presidencial en el último día de la convención demócrata en Chicago. La vicepresidenta de Estados Unidos ofreció un discurso de casi 40 minutos de tintes autobiográficos en el que se presentó como hija de clase trabajadora de raíces migrantes. Rindió homenaje a sus padres como inspiradores de su carrera política, que la ha llevado a pelear por llegar hasta la Casa Blanca tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial. Harris recordó a su padre, de origen jamaicano, y a su madre, inmigrante procedente de India. Acto seguido, la ya candidata demócrata comenzó una serie de ataques directos contra su contrincante, el republicano y exmandatario Donald Trump, al que acusó de no ser un hombre serio y de querer instaurar una presidencia sin límites. En cuanto al programa electoral, Harris no profundizó en sus propuestas, que podrían resumirse en la promesa de recortar impuestos a la clase media, aprobar una ley que mantenga el derecho al aborto, revivir un pacto migratorio que restrinja el asilo y proteja la frontera, y mantener a Estados Unidos como la mayor fuerza militar del planeta. Y conectamos ahora con nuestro colega José Díaz Priseño, periodista que ha estado siguiendo la convención demócrata durante toda la semana en Chicago y un profundo conocedor de la política estadounidense. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer. José, Kamala Harris ha desplegado en su primer discurso como candidata oficial entusiasmo, unidad y un mensaje de futuro frente al hacer América grande de nuevo de Trump, un mensaje que tal vez está más anclado en el pasado de la primera potencia del mundo. La pregunta es, ¿será suficiente para darle la vuelta a las encuestas? Básicamente, Kamala Harris estaba buscando impulsar el momento que se vive en estos momentos en los sondeos en Estados Unidos, donde, de acuerdo con los promedios, por ejemplo, del sitio 538, tiene más de 3 puntos porcentuales de ventaja a nivel nacional sobre Donald Trump. Ese momento, ese impulso que tiene su candidatura, lo busca prolongar lo más que se pueda. Y es por eso que dar un buen discurso era clave en este cierre de la Convención Nacional Demócrata. El tema del optimismo es algo que ella viene manejando desde hace casi un mes, pero era clave. El propio expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo en la segunda noche de esta convención que si bien él en los 90 podía ser considerado el candidato de la esperanza, ella debía ser considerada la candidata de la alegría. Y es por eso que se busca un contraste con el tono apocalíptico que normalmente maneja el expresidente Donald Trump, el rival republicano, en esta contienda electoral. Y hasta el momento le ha funcionado. ¿Qué tanto durará? Pues esto al menos busca el Partido Demócrata llegar hasta el 10 de septiembre, cuando es el primer debate presidencial, quizá el único que haya en esta campaña electoral que concluye el 5 de noviembre, con este impulso. Y sin embargo, el tema del patriotismo también fue importante en este discurso, porque si bien es un tema que está asociado normalmente con los republicanos, ayer el escenario y el pleno de la Convención Nacional Demócrata estuvo lleno de banderas estadounidenses y repetidamente los propios delegados alzaban las banderas y también clamaban Estados Unidos, Estados Unidos, un tema importante. Y como ya bien decían ustedes, el tema de ser una candidata de clase media y trabajadora era algo que también buscaba reforzar. José, una de las críticas a la ya candidata demócrata es que sigue realmente sin profundizar en su programa electoral y sus principales propuestas políticas. La pregunta para ti, ¿consiguió disipar esas dudas que penden sobre su candidatura con su discurso de anoche?
Era muy difícil que en un discurso como el que se dio a conocer ayer, ella pudiera explicar en estos cada uno de los detalles de políticas públicas que busca instrumentar. Este discurso en principio está diseñado para ser la exposición mediática más importante quizá de la campaña electoral. Recordemos, en la Convención Nacional Republicana del mes pasado, Donald Trump llegó a 28 millones de personas a través de distintas plataformas y televisiones con su discurso de cierre. Hay que decir que todavía estamos esperando a cuántos hogares e individuos llegó el discurso de Kamala Harris, pero se busca un discurso digerible que pueda ser apetecible para el gran público, y es por eso que el detalle de política pública no era fácil de presentar. Específicamente, lo que más han criticado los republicanos es el tema del financiamiento de los programas, particularmente del tema económico, como las ayudas para la adquisición de una primera casa. La vicepresidenta Harris solo dio un dejo diciendo que básicamente iban a dejar expirar algunos de los recortes de impuestos a los más ricos en Estados Unidos para financiarlo, y sin embargo eso no necesariamente es una explicación suficiente. Habrá que estar atentos porque es un tema importante y será más exigida cada vez más Kamala Harris para dar detalles de los temas de política pública. José, hay una parte del discurso de Harris que llama la atención. Ella calificó la política migratoria actual de Estados Unidos como fallida y de hecho apuesta por recuperar un pacto migratorio con los republicanos que apuesta por restringir abiertamente el derecho de asilo y controlar más las fronteras. Un mensaje que también lanza de hecho Donald Trump. ¿En qué se diferencia entonces la política migratoria de la candidata demócrata de la del candidato republicano? Este es uno de los temas más sensibles y más preocupantes para la campaña demócrata, porque el tema migratorio es uno de los temas más que preocupan más particularmente a los votantes republicanos, pero también el lado demócrata, aunque en un rango menor. Harris, al principio de la administración Biden, estuvo encargada de la diplomacia con los países centroamericanos y México para atender las causas de esta gran ola migratoria que se está viviendo en los últimos años. Y sin embargo, los encuentros de migrantes sin papeles en la frontera se han disparado hasta principios de este año, a pesar de que ahora en los últimos meses han bajado. Y sin embargo, lo que hemos visto es un corrimiento hacia la derecha de la política migratoria del presidente Biden y por ende de la propia Harris. Esto porque se ha endurecido las limitantes a buscar el asilo en la frontera, y esto habla bajo críticas de grupos promigrantes y de protección de derechos humanos como una difícil ecuación que deben lograr el gobierno estadounidense. Por un lado, crear incentivos a través de programas como el parol humanitario, permisos de trabajo humanitario para algunas nacionalidades que llegan a la frontera, pero al mismo tiempo, cómo aparecer duros para enviar un mensaje de disuasión a los grupos delictivos de que no envíen a más personas a través de la red de tráfico. Esto es muy difícil y sin embargo ayer la vicepresidenta Harris dijo que seguir comprometida con arreglar el sistema migratorio. Esto es una forma de decir que buscan algunas vías legales de migración, pues es algo que claman particularmente el área latina de su electorado. La política migratoria entonces como telón de Aquiles de la candidatura de Harris. Muy interesante, José, no te vayas porque enseguida volvemos contigo. La campaña electoral de Estados Unidos está marcada por la política internacional en un mundo con muchos conflictos y frentes abiertos. Como ya hemos escuchado, la candidata demócrata Kamala Harris apuesta por que Estados Unidos siga siendo la principal fuerza militar del planeta y por tanto porque también cumpla el papel de policía del mundo. Uno de los asuntos internacionales que ha acompañado esta convención demócrata ha sido la situación en Oriente Medio y la ofensiva militar de Israel en Gaza, con protestas pro-palestinas tanto dentro como fuera del centro de convenciones de Chicago. Escuchemos las palabras de Harris sobre el conflicto en Oriente Medio y la situación humanitaria en Gaza. Permítanme hablar con claridad. Siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse y siempre garantizaré que Israel tenga la capacidad de hacerlo. Pero al mismo tiempo, lo ocurrido en Gaza durante los últimos 10 meses es devastador. Tantas vidas inocentes perdidas, gente desesperada y hambrienta huyendo una y otra vez en busca de un lugar seguro.
La magnitud del sufrimiento es desoladora. Estas eran las palabras de la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. Volvemos ahora con nuestro colega José Díaz Briseño en Chicago. José, vemos que el mensaje de Harris respecto a Israel y Gaza no se diferencia mucho del discurso del presidente Biden. Defensa cerrada del derecho de defensa de Israel y no demasiadas perspectivas para un futuro Estado palestino. Entonces, ¿qué se podría esperar del papel de Estados Unidos en Oriente Medio bajo una presidenta de Kamala Harris? Sí, hay que decir que este es el primer discurso amplio de presentación de Kamala Harris ante los ojos de los estadounidenses. Como decíamos, este es el discurso que llega a las casas mediáticamente antes de la elección del 5 de noviembre. Y aquí en Estados Unidos la elección se gana con temas internos, particularmente el tema de la inflación y el tema de la inmigración son los temas que están dominando la campaña. Y sin embargo, hay que decir que aquí a los analistas ha sorprendido mucho el contenido amplio de política exterior que se incluyó en este mensaje de Kamala Harris ante la Convención Nacional Demócrata, un tema muy sensible, pues en el mismo Chicago hubo algunas protestas relativamente pequeñas respecto al papel de Estados Unidos en apoyo total a Israel, y sin embargo, hay que decir, dentro de la administración Biden hay críticas muy duras al papel que ha jugado el primer ministro Netanyahu israelí en la actual guerra en Gaza y lo difícil que ha sido para contener al ala más derechista de su gobierno. Y sin embargo es importante por los cálculos políticos internos propios de la administración Biden, era muy difícil que la vicepresidenta Harris se lanzara directamente en un discurso de esta magnitud a atacar, por ejemplo, al primer ministro Netanyahu sobre no haber cruzado líneas rojas que el propio Estados Unidos había establecido respecto a la guerra en Gaza. Esto porque si se hubiera lanzado con unas críticas tan abiertas, de eso se estaría hablando hoy únicamente en los noticieros en Estados Unidos, y lo que más les interesaba era el tema de la política interna y presentar a su candidata a los estadounidenses. Un discurso entonces más bien conservador respecto a lo que pasa en Oriente Medio. El otro gran foco en política internacional es la guerra en Ucrania. Respecto a la OTAN y Ucrania, la candidata demócrata sí ofrece un discurso diferente al de Donald Trump. Asegura que si es presidenta reforzará la OTAN y seguirá apoyando económica y militarmente al gobierno de Zelensky, como ha estado haciendo hasta ahora el gobierno de Biden. En un momento donde surgen dudas sobre la estrategia occidental y su eficacia frente a la invasión rusa de Ucrania, ¿crees que esta postura podría beneficiar o más bien perjudicar la candidatura de Harris frente a la de Trump? Creo que Kamala Harris fue muy estratégica en mencionar los temas de política exterior en su discurso para demostrar sus credenciales como una estadista. Específicamente, ella mencionó su participación en la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, así como también su participación en la Conferencia de Paz en Suiza reciente en torno a Ucrania. Todo esto para mostrar que tiene un conocimiento de la política exterior y que no es una novata como lo quieren hacer creer los republicanos. Todo esto para decir que el tema de Ucrania y el apoyo a la OTAN es sumamente relevante para construir en Harris esta imagen de que, a pesar de que su experiencia principal es como fiscal general de California, sí tiene, al haber sido senadora por California con una participación en el Comité de Inteligencia, una relación con los actores internacionales claves sobre cómo podría cambiar exactamente la política de Estados Unidos. Ella quería presentarse como un internacionalista y evitar justamente y lograr un contraste muy claro con el aislacionismo y el voluntarismo que se presenta del lado republicano. No hay que olvidar que J.D. Vance, el nominado a vicepresidente por parte de Donald Trump del lado republicano, ha sido alguien que ha insistido en eliminar cualquier ayuda a Ucrania. Es por eso que reforzar las palabras de apoyo y solidaridad total por parte de Kamala Harris ha sido clave. Veremos cómo los principales conflictos internacionales afectan a la campaña que enfrenta a Kamala Harris, ya candidata oficial a la presidencia estadounidense, y a Donald Trump. Estaremos muy atentos sobre lo que ocurre y lo seguiremos contigo desde luego de Estados Unidos. José Díaz Briseño, muchas gracias por tus informaciones y tus análisis desde Chicago y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.